Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio y de buenas a primeras les doy las buenas tardes tanto a don Sergio como a don José María. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, don Marlon. Es un gusto para mí y un placer poder compartir esta tarde con alguien como don José María Figueres Olsen, expresidente de la República. Aquí estamos para hacer patria. Buenas tardes, don José María, también. Buenas tardes, muchísimo gusto. Encantado de estar aquí con ustedes. Hola, don José María, hola, don Sergio, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Vamos a tener una metodología muy creativa en el marco de lo que significa el generar política pública. Y bueno, para generar ese conversatorio hoy entre ustedes dos, hay una pregunta en política pública que es fundamental y que parte del equipo de trabajo de CR Biomet ha puesto en la palestra el día de hoy. Básicamente es iniciar cómo en una gestión de gobierno de ustedes el tema de la ciencia y tecnología debería jugar un papel fundamental. Quiero iniciar con don Sergio para que nos motive alrededor de cómo en un posible gobierno de él esos dos temas serían fundamentales, pero además cómo crean política pública. Adelante, don Sergio. Muchas gracias, don Marlon, y buenas tardes a todos los que de alguna manera nos están observando y siguiendo. Miren, nosotros hemos sido coherentes desde que hace 11 años se fundó el Partido Nueva Generación a nivel nacional. Desde siempre incluimos ingenieros informáticos y tecnólogos en nuestro partido. En la pasada campaña corrí con el señor Edgar Oviedo Blanco, máster en el tema de tecnología a nivel nacional y con agencias en España, Ecuador, en muchos lugares. El paso por la diplomacia costarricense, haber vivido en Francia, en Europa por muchos años, y en el Caribe sirviéndole a Costa Rica, pues me dieron la posibilidad de hoy como administrador público y abogado también saber lo importante que es el rol de la ciencia y la tecnología, y siempre he extrañado porque los gobiernos nunca pasaron del 1%, a veces 0.9% de inversión en ciencia y tecnología en los 90s, 80s. Más recientemente pude observar un poquito de incremento respecto al Producto Interno Bruto, cerca del 3%, 3.5% en el tema de ciencia y tecnología. Yo creo que una de las grandes cosas que ha apoyado el desarrollo nacional ha sido la llegada de Intel, que don José María Figueres Olsen tramitó en su gobierno. Creo que eso ha sido muy positivo para Costa Rica, una gran cantidad de muchachos y muchachas de solo Guatemala tal vez se han preparado en la materia de tecnología, de ciencia, y yo creo que en estos momentos la ciencia y la tecnología cubren campos, como lo vamos a tal vez a conversar, que no solo son el tema de la informática. Sabemos que hay un tema sanitario, hay un tema de salud, hay un tema de la futura agricultura y producción del país, y todo el tema que tiene que ver también con la ciencia, la física, la técnica, los combustibles, que como sabemos en Costa Rica no puede seguir dependiendo de los fósiles, y en ese sentido pues estamos en una agenda compartida como José María lidera, y por eso pues aquí estamos, y lo que quiero decirles nada más para terminar es que esto es un tema en el que un gobierno de nueva generación lo que haría, y estoy seguro que muchos de buena fe, primero es colocar personas con idoneidad plena en los puestos de ciencia y tecnología y todo lo que tenga que ver con economía, con salud, para poder entrar en un tema disruptivo de estas cosas y de ver la manera de poder invertir más dinero en temas de ciencia y tecnología. Costa Rica se invierte muy poco en investigación, lamentablemente, y ocupamos verdaderamente recursos. Y yo creo que aquí lo primero que tenemos que tener es coherencia, de no venir a prometer y prometer y prometer sin decir cómo se van a hacer las cosas. Porque sin más impuestos es difícil. En este momento el país atraviesa una crisis total fiscal, y aquí ocupamos tener mucha claridad y entender que también hay apoyo internacional que podríamos traer con un gobierno que tenga también buena vista a nivel internacional. Entonces, reitero, es continuar sobre la senda del desarrollo que se ha venido haciendo en Costa Rica. Yo no soy el candidato que voy para atrás y digo que todo ha estado mal, hay cosas muy buenas, hay que continuar haciéndolas, y como el partido se llama Nueva Generación, estamos llenos del deseo de preparar a Costa Rica para los próximos 50 años, porque mis hijos tienen 14, tienen 10 y tienen 9, y termino diciendo únicamente que básicamente es con todos los recursos que tenemos disponibles, entrarle a todos los temas que tienen que ver con la biotecnología, con el tema de biosalud, bioinformática, el tema del hidrógeno, que también sé que compartimos, don José María y yo también, por cercanía con don Franklin Chan Díaz, en mi caso porque tengo cerca de la familia, don José María porque lo conoce desde hace mucho tiempo. Así que termino con esto diciendo que un gobierno de nueva generación pues será una prioridad, no por discurso, sino porque tenemos un componente muy alto de ingenieros informáticos, químicos y físicos que harán posible que tengamos una posibilidad de que ciencia y tecnología sea una prioridad
porque hoy en día lo que no es tecnológico, lo que no es científico, no tiene validez. Los políticos nos equivocamos muchas veces por tomar decisiones políticas sin ciencia y sin tecnología, lo malo. El alto valor de los puntos que plantea don Sergio creo que son fundamentales en este momento. Una tiene que ver con financiamiento, por supuesto. La otra tiene que ver con una política pública que muchas veces en un plan de gobierno se convierten básicamente en promesas en papel que nunca llegan a ser política. Y creo que eso debe ser de constante revisión para poder alcanzar puntos en los que verdaderamente esos acuerdos signifiquen una reivindicación para un clúster que en este caso de biotecnología en Costa Rica representa a muchas personas y que en un evento convocado con una gran cantidad de empresas como lo ha hecho CR Biomet, verdaderamente se convierte en una oportunidad muy importante para las candidaturas hacia la presidencia de la República para discutir estos temas. Don José María, en un eventual gobierno suyo, ¿qué papel va a jugar la ciencia y la tecnología y cómo se hace desde ahí política pública? Muchas gracias, don Marlon. En primer lugar, un saludo muy respetuoso para don Sergio. Muchísimas gracias por su intervención, don Sergio, y por participar en esto. En segundo lugar, pero igualmente importante, un reconocimiento para CR Biomed por haber organizado este evento y darnos la oportunidad de conversar sobre un sector que es de absoluta importancia para Costa Rica y en donde pienso que tenemos un enorme potencial. Me pregunta usted, don Marlon, sobre investigación y desarrollo, lo que podemos hacer en ese campo. Yo pienso que cuando uno ve y revisa los países que han sido exitosos en el mundo en términos de su desarrollo y del bienestar o el bien vivir que han logrado para sus personas, que es el objetivo final, por supuesto, del desarrollo, uno encuentra con mucha frecuencia que ahí han operado con lo que son las 4 aspas de una hélice, en donde las 4 aspas han entendido que en su accionar combinado está precisamente la mayor fortaleza de esa nación y las posibilidades más amplias de competir en una economía globalizada cada vez más competitiva, perdónenme la redundancia de la palabra. Pienso que aquí, por supuesto, que hace falta buena política pública en ese sentido. Don Sergio ha hecho algunos comentarios interesantes. Me parece que a la par de la buena política pública deben estar las universidades, que en nuestro país son promotoras de una cantidad apreciable de investigación y desarrollo, no siempre bien apreciada, ni tampoco utilizada por el sector privado. Ahí debe estar como una tercera hélice todo lo que es el sector de la producción nacional. Y por el sector de la producción nacional, don Marlon, me refiero no solamente al empresariado nacional y a los emprendimientos, sino que me refiero también a las cooperativas. Hay cooperativas que están compitiendo hoy con muchísima tecnología, por ejemplo, Copesa, y puedo pensar en muchos otros campos en donde el sector cooperativo podría jugar un papel importante. Asociaciones solidaristas, bueno, incluyendo asociaciones de desarrollo. Entonces aquí hay una necesidad de incorporar a lo que yo llamo el sector de la producción nacional y por supuesto que también la sociedad civil, que hoy en día juega un papel muy importante. Algo algo a ese estilo es lo que quisimos conformar cuando estando en gobierno allá en los años de la prehistoria, recibimos el edificio de la ID allá en Pavas, en Romerset, y en lugar de transformarlo en una casa presidencial, como algunos pretendían, más bien lo que hicimos fue crear el CENAT, el Centro Nacional de Alta Tecnología, con una junta directiva, el Centro Nacional de Alta Tecnología Franklin Chandías, es el nombre que lleva, ya que don Sergio también lo mencionó,
y que tenía en su junta directiva participación de las universidades, del gobierno y del sector privado. Nos hacía falta la cuarta hélice, la de la sociedad civil. Pero ahí, en el combinar de esas acciones, de esas fuerzas, es donde me parece que mejor podemos aprovechar lo que es la investigación y el desarrollo en nuestro país. Y buena política pública en ese sentido significa no solamente buscar los recursos que para investigación y desarrollo en nuestro país han sido escuálidos y que en una situación fiscal como la que tenemos, entiendo de las dificultades de poder lograrlos, sino que también buena política pública significa crear los incentivos para que esos diferentes sectores se entrelacen. Por ejemplo, yo podría ver algunos incentivos fiscales para el sector privado que opere con las universidades, los centros de investigación y desarrollo que tenemos en nuestras universidades, para que ahí pudiéramos ir a la creación de esas sinergias. Me parece que hay mucho de lo que se puede hacer en ese sentido, y sobre todo es importante aplicarlo a sectores como el sector de ciencias de la vida, en donde el país tiene ventajas comparativas o ventajas competitivas muy importantes que espero yo que podamos abordar a lo largo de esta conversación. Don José María, quisiera destacar muchísimo esa reflexión que hace usted sobre la posibilidad de encadenar con las universidades desde la investigación, la posibilidad de potenciar los clústeres y cómo desde ahí también eso debe llevarse a la práctica. Y debo decirlo que en estos últimos días, antes de llegar a tener esta oportunidad de conversar con ustedes, hice una revisión exhaustiva y lo que yo me encontraba de la puesta de esos clústeres en práctica era básicamente empresas que se han dedicado por compromiso a trabajar de la mano con una gran cantidad de emprendedores. Y es ahí donde veo todo el tema solidarista como algo también, como epicentro para poder crear esa política pública en algún momento. Don Sergio, don José María, la economía de este país se ha visto afectada radicalmente. Tenemos una situación económica que nos ha llevado a un abismo que he tenido la oportunidad en algún momento, inclusive, de conversarlo con ustedes, donde parece que ya no hay vuelta de hoja. El último dato de desempleo habla de un 18% de desempleo que tenemos. En las costas, eso aumenta y verdaderamente se convierte en un acto de depresión para muchas personas que viven tanto en Guanacaste como Punta Arenas y Limón. La pregunta que ha confeccionado el equipo de CDR y OMET va muy relacionado a cómo poder generar una estrategia, una hoja de ruta de gobierno para en un momento determinado, cuando se asume, en este caso sea Nueva Generación o el Partido de Liberación Nacional, una producción sostenible. Don Sergio. Muchas gracias, don Marlon. Vean, en primer lugar, hay que recordar que Costa Rica está liderado a nivel político no solamente por un gobierno central, un presidente y sus ministros, sino hay 83, ya con Monteverde hacia futuro, municipalidades. A mí me parece que los gobiernos locales juegan un rol central. Mayoritariamente en Costa Rica han sido dirigidos y gobernados por el Partido de Liberación Nacional y la Unidad en muchos tiempos, y hoy pues un invitado nuevo ha llegado en la última década, que es el Partido de Nueva Generación, a ser tercera fuerza municipal nacional sin haber utilizado deuda política. Llamo la atención del gobierno local porque me parece que las alcaldías de las costas, lo que es Limón, todo lo que es Punta Arenas y Guanacaste, las islas y todas las zonas indígenas de nuestro país y las zonas más deprimidas socialmente, porque este país se desarrolló hacia adentro. No sé qué fue lo que pasó en los gobiernos del pasado, por qué nos desarrollamos hacia afuera en los mejores países del mundo. Los puertos son espectaculares, las entradas a los países son bellísimos, y aquí dejamos en un estado de calamidad las fronteras de Costa Rica por mucho tiempo. Y eso es un tema que nos hemos consultado en Nueva Generación, y creo que poder hacer sostenible y permanente un desarrollo nuevo en este país requiere precisamente de romper paradigmas y de entrar en una nueva tesis, que pasa por, obviamente, capacitar a mucha gente que hoy se encuentra en una mecedora esperando que llegue el turno de la ficha de limas
o del INAMU si es una dama. Y esto lo digo con mucho respeto, porque la política tradicional instaló en Costa Rica un asistencialismo social que lo que ha hecho es empobrecer a la población costarricense. Hoy muchos costarricenses están esperando la vivienda regalada, la beca estudiantil, la ayuda. Y yo mismo estudié con beca 11 en la Universidad de Costa Rica y soy creyente del sistema social de ayuda, pero creo que hemos equivocado la ruta. En lugar de empoderar las capacidades técnicas de cada una de las ciudadanías, sean de Pérez Celedón, de Golfito, de Corredores, de Zarcero, de Upala, yo le he dado la vuelta al país 11 veces completa, sus distritos en 11 años, y puedo decirle de las capacidades que hay en las juventudes de Talamanca, en las juventudes de La Cruz, en las juventudes de Punta Arenas, en las juventudes de Guanacaste, y no por casualidad el proyecto de Adastra Rocket de Don Franklin se encuentra en Liberia, visualizando una zona absolutamente espectacular que es Guanacaste, que no es solamente playa y solamente turismo, que es vital. Entonces yo creo que parte del poder ir mermando o minimizando este desempleo, que llamo de manera muy irresponsable la campaña política que se está haciendo parte de un candidato ofreciendo 1 millón de empleos sin decir cómo los va a hacer. Yo sé que don José María no es de esa tesis, igual que yo, andar ofreciendo cosas sin decir cómo la vamos a hacer. Y yo creo que aquí lo importante que hay que decir es que uno podría el día de mañana proyectar que ese 18% que asiste prácticamente a 400,000 personas, más o menos, más los desalentados, otros 200,000, y aquí más los informales, que son 1 millón y pico, dice el Estado de la Nación y el INEC, yo creo que hay que pensar en la capacitación técnica, lingüística en muchas de las partes del país. Hablar varios idiomas para la juventud es vital hoy, es un compromiso. Y el tema tiene que ver también con la conectividad al Internet, que aunque parezca un tema lejano, hablamos de bioinformática y todavía no hemos ni resuelto la conectividad en Costa Rica para que los niños puedan recibir lecciones y clases. Así que yo creo que Costa Rica debe de inmediato en 2022 iniciar inversiones fuertes en materia del acceso al Internet y a la tecnología, la capacitación, como digo, en la parte de idiomas. Yo no estoy promoviendo que los adultos vayan a volver al colegio, con todo respeto lo digo, me parece que ese no es el camino. Y por otro lado, como bien apuntado José María, el tema de los impuestos es vital en Costa Rica, repensar el tema de los impuestos, sin venir con populismos a decir que uno va a bajar el IVA y que va a bajar esto y va a bajar el otro en un momento tan crítico fiscal, pero sí repensar la forma en que se tributa en Costa Rica y, por supuesto, el costo de las cargas sociales en nuestro país. Yo quiero una caja de seguro pública, pero necesitamos modernizar el cobro de las cargas sociales en este país, y así lo presentamos en 2013 en el debate presidencial que ganamos en aquella ocasión, y lo hemos venido diciendo desde hace 11 años. Así que, resumo lo siguiente: el parado de las cargas sociales para el sector emprendedor, cambiarlo, y para que se pague por el horario que se cumple de trabajo, variar el tema impositivo y dar incentivos, como José María habla también, para ciertas actividades, y venir a ayudar a nuestros agricultores, pescadores y a todo el sector agrícola, sí, a replantearse la manera de producir. Yo estoy de acuerdo en que produzcan, ¿por qué no?, en una cueva, ¿verdad?, en la oscuridad, tomates y lechugas, pero ¿con qué plata van a hacer eso nuestros agricultores? Yo creo que hoy las voces que quieren cerrar el CNP, cerrar todo, eliminar todo, ese no es el camino es replantear este país bajo una ruta de capacitación técnica, de conectividad y desarrollo tecnológico, lingüístico, y quitarle esa idea al ciudadano, con esto termino, de que es el Estado que me va a resolver a mí las cosas. Yo creo que tenemos que ayudarle a nuestros jóvenes de las zonas rurales, porque aquí hay 2 Costa Ricas o 3 Costa Ricas, y los que tuvimos la oportunidad de estudiar, como imagino tuvo la oportunidad José María de hacerlo como yo, no somos la inmensa mayoría en Costa Rica en este momento. Una gran mayoría de nuestro país se quedó atrás, y por eso es que han habido posibilidades de que se hagan efervescencias electorales con temas que no tienen que ver con el progreso nacional. Así que repito, capacitación técnica, conectividad, desarrollo y sobre todo gobiernos locales ordenados con un gobierno con liderazgo, como se lo tiene don José María y como lo tengo yo, y pocos lo tenemos en esta campaña, porque además de todo esto tiene que hacerse, y este es el sombrero de todo esto que estoy hablando, con ética y sin corrupción tenemos que hacerlo. Gracias. Don Sergio, usted se refería a don Carlos Valenciano cuando hablaba de los 1.000 empleos. Es que uno como periodista no puede dejar pasar eso, porque estos espacios son casualmente para que las personas que tienen la oportunidad en un conversatorio de escuchar una discusión de alto nivel también reciban información completa. Y el candidato, al menos, que se ha referido al millón de personas que le estaría dando trabajo, es don Carlos. ¿Es así, don Sergio?
Bueno, yo creo que a todos nos ha parecido, espero que a don José María también, una valla en carretera de esas, que están hablando de 1 millón de empleos. Yo al que más escuché hablar de empleos en un debate fue Antonio Álvarez de Santi en el año 2014, dijo 300,000. A don José María no lo he escuchado decir un número así alegre, porque yo creo que no estamos para esas informalidades, estamos para decir primero cómo vamos a levantar a Costa Rica y después cuáles pueden ser consecuencias como la hélice que él habla, las 4 ejes que él habla, yo los apoyo también, pero yo creo que también él está de acuerdo conmigo en que primero es cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a ejecutar, con cuáles personas, y no lanzar números de 1 millón, 2 millones y 3 millones. Pero esa, es para don Carlos Valenciano, créanme con mucho respeto. No, no, muy bien, don Sergio. Yo creo que siempre es importante dar información completa. A uno en estas actividades le toca la tarea y me parece que con toda seriedad es importante mencionarlo. Debo decir que Cerro Biomed hizo un gran esfuerzo por invitar a una lista de candidatos y candidatas ya confirmados e inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Obviamente estos temas son temas complejos que de repente en ocasiones por las especializaciones que tienen cada una de las personas que aspiran hacia una candidatura los hace tomar decisiones de declinar invitaciones al respecto de discutir temas, ¿verdad? Y uno eso lo puede comprender. Pero a última hora, don Carlos Valenciano hoy nos informó que no podía acompañarnos. Y esto obedece a una situación personal que podemos comprender perfectamente y hubiese sido muy bonito tener esa discusión hoy de alto nivel con usted, don Sergio, así que lo dejo planteado. Les invito a todas las personas que están conectadas viendo este conversatorio con don José María Figueres y con don Sergio Mena de Nueva Generación del Partido de Liberación Nacional, que refresquen la página y puedan en el chat hacernos preguntas y consultas. Ven, ya me están llegando las primeras preguntas. Para alguno de los candidatos que nos acompañan. Don José María, yo había planteado esto y me parece que es fundamental, ya en algún momento lo conversé con usted en una entrevista que tuve, que me preocupa mucho el tema del desempleo. Ahora don Sergio Mena puso la cereza en el pastel, habló que cómo la educación se ha visto afectada casi que en 3 días. Tuvimos una huelga muy larga, paralelamente a esa huelga larga, una pandemia, que hay gente que habla de pospandemia, pero estamos viviendo todavía la pandemia. Esa pandemia nos ha demostrado en datos duros del Ministerio de Educación Pública que más o menos 400,000 niños no tenían acceso a Internet, no tenían una computadora o no tenían ambos. ¿Cómo, don José María, en este momento que vive el país de desempleo tan alto, podemos desarrollar una estrategia potente, boyante, nacional de bioeconomía? He estudiado muy bien todo este tema de los clusters, que inclusive usted lo tiene en su sitio web. Quisiera una reflexión profunda como esa hoja de ruta que estaría liderando Liberación Nacional en un posible gobierno. Gracias, don Marlon. Pienso que capté su pregunta. Estamos con un tremendo aguacero por estos lados y el internet nos está fallando un poquito, hablando de conectividad. Primero, quiero reconocer don Sergio, que habló de cosas que ellos o él han venido sosteniendo desde hace ya varios años. Quiero reconocer en don Sergio una consistencia a través del tiempo en su mensaje y en la orientación de sus políticas y su visión con respecto al desarrollo nacional. Mire, don Marlon, don Sergio, amigas y amigos, yo cada vez estoy más convencido de que vivimos una emergencia no declarada en este país. Ese es el estado de las cosas. En cualquier dirección que uno vuelva a ver, el país se nos está cayendo a pedazos. En los últimos 20 años, en que hemos sido gobierno los 3 principales partidos políticos de este país, hemos hecho algunas cosas buenas, no lo hemos hecho todo. Nadie llega a gobierno queriendo hacerlo mal. Todos llegamos con las mejores intenciones y sobre todo en la última década o los últimos 2 gobiernos se ha acelerado un proceso de debilitamiento nacional sobre el cual nos cayó la pandemia con la crisis de salud y la económica. Y hoy en día vivimos este estado de emergencia no declarada. Nunca antes habíamos
tenido a 1.500.000 personas en pobreza. Nunca antes habíamos tenido a 435.000 personas en pobreza extrema. Eso es vivir con 50.000 colones por mes por persona en la gran área metropolitana, o 40.000 fuera de ella. Eso no alcanza para poner 3 comidas en la mesa de la familia todos los días. Nunca antes habíamos tenido 500.000 de personas desempleadas. Costa Rica hoy está en el primer lugar en América Latina en términos de desempleo entre los jóvenes. Y el desempleo golpea principalmente en nuestro país a la mujer. El 54% de las mujeres jefes de hogar no tienen trabajo. ¿Cómo será eso de duro? ¿Qué situación? Por eso digo que vivimos una emergencia no declarada. Y en esta emergencia no declarada, la Comisión Nacional de Emergencias que nos puede ayudar somos todas y todos los costarricenses. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por conversar, por eso la importancia de este diálogo aquí, por concertar, por intercambiar opiniones, por ponernos de acuerdo para poder avanzar. Avanzar para mí representa tener algunas metas de mediano plazo y algunas de corto plazo que nos ayuden en esta emergencia. Las de mediano plazo las sitúo al año 2030, que es el año para el cual Costa Rica y más de 190 países que suscribieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas debemos de cumplirlos. El número 1, erradicar pobreza en todas sus formas y manifestaciones. El número 3 tiene que ver con la educación. El número 13 tiene que ver con cambio climático, que es la gran crisis, pero también podría ser la gran oportunidad que otea sobre el horizonte. El número 14, proteger el 30% del océano, que es nuestro ecosistema más importante en el planeta. Esos son objetivos de mediano plazo al 2030 que pueden ayudarnos a orientar la toma de decisiones en el corto plazo. En el cortísimo plazo, necesitamos un plan de emergencia para reactivar el empleo y la reactivación económica. Es decir, hay muchas cosas a las cuales tenemos que ponerle atención en el país, pero la primera para mí en este momento es empleo. La segunda es empleo, la tercera, cuarta, quinta y sexta es empleo, porque con 500.000 personas sin empleo, esto es una cosa, primero no puede ser en términos éticos y morales, pero también es una bomba de tiempo en términos sociales. Con la mitad de la población económicamente activa en la informalidad, lo que es estar en la formalidad, que es un punto que Sergio mencionaba, el costo de las cargas sociales hoy en día que necesitamos rebalancear para volver a tener un país más competitivo, pues estas son las cosas a las que tenemos que ponerle atención de inmediato. Y hemos venido trabajando sobre ese programa de emergencia para la reactivación del empleo y la economía, basándonos en 6 actividades o 6 clusters, don Marlon, de los cuales don Sergio ha mencionado unos. El clúster de la conectividad. Bueno, Costa Rica necesita avanzar rápidamente a una red de 4.5G que cubra el territorio nacional con internet de velocidad, buena banda ancha, y eso lo podríamos lograr si el ICE y más o menos 180 empresas que hay en el sector se encadenan en una gran alianza público-privada para poder avanzar en esa dirección. Otro clúster que tiene que ver muchísimo con el potencial que tenemos es el del turismo. Y además el turismo reparte muy bien el ingreso en áreas rurales y entre muchos diferentes actores, pequeños, medianos y grandes. Y el hablar del turismo me lleva entonces a hablar, Marlon, y perdónenme la extensión, pero ya con esto finalizo, de este clúster que usted menciona, que yo llamaría de las ciencias de la vida, que es más amplio que solamente lo que es biomed, pero en donde yo pienso que sobre todo a la salida de la pandemia,
el mundo se va a interesar muchísimo más por las ciencias de la vida, en donde Costa Rica tiene una extraordinaria oportunidad de posicionarse como la capital de la exportación de ciencias de la vida y de servicios médicos en este continente. Al sur de la frontera con Panamá tenemos 500 millones de personas, muchos de los cuales quisieran servicios de salud que pueden comprar mejor que los que tienen en sus países. Y al norte tenemos otras 500 millones de personas, muchos de los cuales, sobre todo en Estados Unidos, quisieran tener acceso a servicios de salud que no pueden comprar en su propio país. Entonces, un modelo como el que tiene Singapur, que hoy en día recibe 1 millón de lo que yo llamo turistas médicos, que contribuyen unos 5 billones con B a la economía de Singapur, es una extraordinaria oportunidad para una alianza público-privada en Costa Rica, en donde participe la Caja Costarricense del Seguro Social con los hospitales y clínicas y práctica privada que tenemos en nuestro país. Podamos encadenar eso con el núcleo, el clúster de empresas que tenemos en el campo de los aditamentos médicos y de la biomed y de ciencias de la vida en zonas francas, que es francamente el sector de la economía que más crece en Costa Rica y que está creciendo al 30% anual. Ahí hay una gran oportunidad para coger todo eso y hacer una transición que aproveche el buen nombre de Costa Rica del turismo, ecoturismo, que seguirá siendo así, pero migrarlo hacia el turismo de las ciencias de la vida, de biomed, de servicios, exportaciones médicas, que nos permitiría además generar mucho empleo de alta calidad. Creo en eso. Es que son los tiempos de soñar en grande, son los tiempos de hacer las cosas que nunca antes habíamos hecho, pero que en un país como Costa Rica estoy convencido que podemos hacer. Ese análisis exhaustivo que hace don José María del desarrollo de la política pública en Costa Rica definitivamente es de esas ideas que pocos candidatos van a tener la oportunidad de explicar a gente interesada en esos temas. De ahí la importancia de un conversatorio como estos, convocado por CR Biomed, donde ustedes tienen la oportunidad increíble de presentarle a ellos consultas. Debo decir que estoy sorprendido porque me han llegado muchas consultas para hacerles a ustedes y voy a tener que hacer una escogencia de algunas de ellas para que en ese planteamiento, esa discusión la podamos llevar a la mesa. Don Sergio, esta consulta es amplia. Y va más o menos así. ¿Cuál es la opinión que podría tener con respecto a las tecnologías de transición? Sobre todo esas bajas en carbono que permiten el desarrollo del país y que son más costo eficientes y podrían permitir una transición gradual del país hacia la descarbonización. Adelante, don Sergio. Gracias, don Marlon, y muchas gracias a don José María también por lo que apuntó ahora, muy importante, y yo suscribo prácticamente todo, y lo otro es esto, vean, el tema de los energías o temas que tengan que ver con la transición que tenemos que hacer en materia para abandonar los combustibles fósiles en algún momento, y todo lo que tiene que ver con el costo de la energía eléctrica en Costa Rica. Yo creo que nuestros productores, nuestros empresarios, nuestros industriales hoy sufren un costo de tarifa eléctrica, que aquí me pueden venir a decir a mí que todo lo hacemos renovable, que somos la gran cosa con las hidroeléctricas. Eso ya pasó de moda, con todo respeto a las hidroeléctricas. Hoy estamos ante una situación de un costo eléctrico muy alto. No hemos podido resolver la generación distribuida como debe de hacerse. No hemos podido permitir a Costa Rica desarrollarse con la energía solar como deberíamos de hacerlo y podríamos hacerlo, y estoy seguro que la José comparte conmigo eso, que tenemos el sol en Costa Rica como una fuente vital de energía, y no hemos podido por dos temas. Uno, burocrático administrativo del mismo ICE, las mismas compañías de las cooperativas de electricidad se reniegan a esto, y muchos temas pasan por los sindicatos del sector público, que muchas veces les
cuesta entender que la estabilidad de futuro, no la de ellos actual, depende de estas transformaciones y estos cambios. Yo creo que en esta transición que estamos planteando nosotros, Nueva Generación, tenemos que decir con todo el nombre de que hay que transformar el ICE de Costa Rica al ICE que es hoy. Con mucho respeto tenemos que plantear las reformas que haya que plantear. Recope tiene que plantearse seriamente con lo que hoy hace Recope. No podemos seguir llamándonos refinadora costarricense de petróleo. Y nosotros acá tenemos que escoger qué es lo menos dañino para el medio ambiente para hacer la transición. Yo entiendo que hay una apuesta de quienes organizan este importante conversatorio y creo que muchos de los candidatos hemos tocado el tema alguna vez que tiene que ver con los biocombustibles. El tema del etanol no ha podido desarrollarse en Costa Rica de la forma que se ha querido hacer. Sin embargo, hay toda una discusión porque también, y sé que es un tema que conoce también don José María, está el tema del hidrógeno verde en Costa Rica también, la posibilidad que tenemos nosotros de trabajar una tecnología de la mano de quien nos representa a nivel mundial con los temas de física, como lo es el ex astronauta y doctor ingeniero físico Franklin Chan Díaz. El tema del hidrógeno verde, que también fue agenda del otro precandidato del PUSC, es la mía también en el sentido de poder ver cómo podemos ir combinando temas como hidrógeno con los carros de hidrógeno, como mucha gente cree, no son de hidrógeno, son eléctricos, con una celda de hidrógeno. Pues toda esa tecnología hay que explicársela a la gente, don José María y don Marlon. La gente no entiende esas cosas. Y tenemos que aprovechar para dejar de decir no se puede porque es muy caro. Creo que en Costa Rica estamos, esta tecnología nueva es muy cara, que es muy cara. Uno de los desafíos de todo lo que son la biotecnología, la bioeconomía, los bioemprendimientos, es lo caro. Usted hablaba del costo-beneficio, es cierto, pero la inversión es cara. Y uno de los temas que es todo un desafío para este sector es la fuente de financiamiento para poder desarrollarse. Entonces yo creo que aquí tenemos que apoyar todo lo que sean energías de transición y todo lo que tenga que ver con biotecnología, todo el tema de Biomed que dice don José María y todo lo que tenga que ver con la bioinformática, todo aquello que nos asegure una distribución de la riqueza equitativa. Y esto tal vez es un poco soñador. Yo sé que siempre va a haber desigualdad social en el mundo, no, Marlon, pero no podemos convertir estas cosas en el nuevo club de ricos de Costa Rica. Lo digo con mucho respeto. Aquí llamo la atención porque cada vez que tenemos una tecnología nueva en el mundo o algo aparece, tenemos que acordarnos del bienestar social de la población con lo que se vaya a hacer. Entonces yo creo que aquí en un gobierno de nueva generación estaremos apoyando todas las tecnologías de transición que sean necesarias. Yo no tengo ningún prejuicio contra ningún tipo de combustible, pues no soy propietario de bombas de gasolina, ni tengo transportes de gasolina, ni de gas, no tengo nada. Yo soy un representante del pueblo que usó el transporte público muchos años, que estudió con beca, que pudo estudiar y que hoy es un costarricense que está comprometido para pagar sus hipotecas y sus prendas al sistema bancario nacional y represento una gran clase media costarricense casi extinta, por llamarlo de alguna manera, hoy que está estripada en los impuestos. Yo quiero terminar diciéndole que nuestra visión es sí a todo lo que sea transición. Yo apoyo todo el tema que tenga que ver con hidrógeno verde, todo el tema que tenga que ver con los biocombustibles, siempre y cuando Recope se transforme su legislación y transforme el enfoque que tiene hacia un nuevo instituto de energías renovables en Costa Rica, que podamos aprovechar la energía solar que tenemos en este país, hacer las reformas energéticas que tienen que hacerse a lo interno del ICE en Costa Rica y hacerle un tributo a Jorge Manuel Dengo, que yo sé que también inspira a don José María, que tuvo aquella visión en aquel momento junto con el padre don José María para crear el ICE, una institución absolutamente que si no lo hubiéramos tenido, don José María, no la hubiéramos hecho nunca. Costa Rica sería lo que es hoy. Igual con la obra del señor Calderón Guardia y quienes se reunieron para la Caja del Seguro Social. Yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia el frente sin olvidar el pasado, lo he dicho en mi campaña, y en ese sentido pasa por revisar lo que se ha hecho bien, pero también, y espero que el expresidente don José María, hoy aquí conmigo, comparta conmigo que hay que tomar medidas disruptivas con valentía y tenemos que plantear las reformas y las transformaciones al ICE, a Recope, porque no podemos seguir viviendo con la novela de nuestra energía renovable con el costo tan caro de electricidad que pagamos en Costa Rica. Y termino diciéndole a don Marlon que la transición va a depender también de que la nueva Asamblea Legislativa, don Marlon, la nueva Asamblea Legislativa de Costa Rica, llegue con personas que vayan capacitadas en el tema de la biotecnología, los bioemprendimientos y la bioeconomía. Porque le voy a decir algo que no hemos mencionado acá, porque don José María y yo
podemos tener los mejores planes, las mejores visiones, pero si los funcionarios públicos de Costa Rica, don Marlon, no entienden de bioética, de bioeconomía, de bioemprendimiento, de la parte de lo que favorece competitivamente el país y cómo ayudamos en el tema ambiental, porque al final se trata de la huella de carbono de cada uno de nosotros, se trata de cómo podemos hacer más resilientes hacia el cambio climático, que no es un tema del conversatorio central, pero yo también estoy consciente de que aunque estamos en un país pequeño y muchos se van por ese caño, yo creo que Costa Rica puede ser ejemplo mundial en cuanto a las transformaciones que hay que tomar acá. Así que todo el apoyo para las tecnologías de transición, siempre y cuando tomemos las decisiones de transformar lo que hay que hacer a nivel institucional y donde aseguremos el manejo de los recursos equitativo para toda la población en el sentido de que no vayan a haber tagarotes en la ecuación y donde sobre todo esto signifique un nuevo medio siglo hacia adelante, como lo hizo en su momento el ICE, como reitero mi reconocimiento y aprovecho para reiterarlo, de cuando en aquel momento se fundó el ICE en Costa Rica, don Marlon. Muchas gracias, don Sergio. Recientemente hice una lectura sobre el informe de Naciones Unidas en el caso específico del petróleo como explotación, igual que el gas, y me sorprendió mucho el informe, específicamente cuando planteaba el costo que puede implicar solamente el generar la perforación, que es de 6 millones, y que a partir de eso en el país también se ha dado una discusión profunda alrededor de lo que significa el poder iniciar una explotación de algo que efectivamente, más o menos hasta 2050 todavía hay reservas para poder enfrentar de algún modo ese momento país que va a haber en los próximos 30 años. Y el otro dato que la verdad me movió mucho el piso fue una metáfora que utilizaba una especialista y decía que sería como en la época en la que se crearon los automóviles en serie, que pensáramos ilusamente que lo que debíamos era empezar a hacer una gran cantidad de crías de caballo para producir, casualmente, el medio de transporte que estaba moviendo a la gente en aquella época, que eran las carretas. Así que me pareció como una metáfora muy pertinente en este momento del país que vivimos. Don José María, hay una pregunta directa para usted que acaba de haber hecho una persona en el chat. Y les digo, tengo una gran cantidad de preguntas. No creo que vayamos a poder responder todas las preguntas en el tiempo que nos va a quedar, pero agradezco muchísimo a las personas que están conectadas y que están también aprovechando una discusión de alto nivel que tenemos alrededor de lo que significa, gracias a la organización de CR Biomet, en el marco de lo que es la bioeconomía o inclusive esta posibilidad de hablar de ciencia y tecnología en duro. Don José María, la pregunta es ¿qué propuestas tiene para la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social? Muchísimas gracias. Por supuesto que en el campo de la salud, en este momento me preocupan tres cosas. Primero, la atención de la pandemia, porque me temo de que esto que estamos viviendo se nos constituye casi en una nueva normal, que el rompimiento de muchas barreras que a lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido, sobre todo ambientales, nos pone hoy en día mucho más expuestos a virus, bacterias, enfermedades, cosas que, en fin, no conocíamos anteriormente como este virus, el COVID, y que por lo tanto llevar la atención de esto es prioritario. En ese sentido, aplaudo el trabajo de la Caja, aplaudo el trabajo del Ministerio de Salud, me parece que el ministro Salas, don Román Macaya en la Caja, lo han hecho bien. Hubiera querido ver una acción política en otras partes del gobierno más contundente para conseguirnos más vacunas más rápidamente, porque estoy convencido de que no es hasta que estemos todos vacunados que vamos a poder avanzar como necesitamos avanzar en nuestras vidas hacia una reactivación económica. En segundo lugar, me preocupa muchísimo lo que tiene que ver con todos los asuntos de salud, tratamientos especiales, operaciones postergadas, algunos trasplantes de órganos,
que todo eso que no estamos atendiendo por atender la pandemia. Es natural, es lógico que atendamos la pandemia, pero se nos está haciendo una presa que nos va a empezar a pasar la factura muy rápidamente si no buscamos las alianzas público-privadas para poder atender esa presa, utilizando absolutamente todas las posibilidades que tenemos en el sector público y en el sector privado para atender a esas personas. Y si no lo empezamos a hacer pronto, pues vamos a empezar a tener una importante cantidad de fallecimientos por precisamente no atender esa presa que se nos está acumulando. Y en tercer lugar, me preocupan mucho las finanzas de la caja que me he metido a estudiar. Quiero compartir aquí que los ingresos de la caja tienen 10 años de venir cayendo. Están a 2 o 3 años de entrar en una situación deficitaria. Y vienen cayendo primero porque ha crecido muchísimo la informalidad. Mencionaba hace unos minutos que hoy en día la mitad de la población está en la informalidad. Y segundo, vienen cayendo por la pandemia, mientras que los egresos, los gastos van subiendo por muchos factores. Van subiendo ahora por la pandemia, pero también van subiendo porque tenemos, gracias a Dios, una población más longeva con una gran cantidad de enfermedades crónicas que son más caras de atender y que deben atenderse recurrentemente. Por lo que el modelo de la prestación de servicios de salud, que era para una pirámide poblacional así como la que teníamos hace muchos años, con una gran base de jóvenes, a que ahora ha ido variando y que tenemos una mayor cantidad de personas que son adultos mayores y requieren un sistema de salud diferenciado a lo que siempre tuvimos en el pasado. Bueno, entonces, las finanzas de la caja debilitadas hay que fortalecerlas, pero al mismo tiempo, como bien decía don Sergio y ya repetí en una oportunidad, las cargas sociales que estamos pagando en este momento nos hacen ser un país poco competitivo y Costa Rica necesita volver a producir para generar el empleo que es la prioridad número uno en este momento. Por lo tanto, las finanzas de la caja necesitan de una reingeniería que a mi manera de ver las cosas tiene al menos estos elementos. Primero, una reingeniería interna, porque necesitamos ser mucho más costo efectivos en la prestación de servicios de salud. La caja hoy en día tiene, por ejemplo, 700 abogados en su planilla. Bueno, me cuesta entender en qué es que necesitamos tener 700 compatriotas abogados, que estoy seguro, bien formados, en fin, pero en la caja, 700 abogados. ¿Verdad? Tenemos un aparato administrativo en la caja respecto a las personas que están en la primera línea de la prestación de servicios de la salud. Entonces, me parece que tenemos que ir a analizar la caja para hacer mucho más costo efectivos en la prestación de los servicios de salud. Segundo, me parece que hay alternativas de alianzas público-privadas sin que aquí se interprete que queremos privatizar la caja, porque nadie tan siquiera a mencionarlo. Puede ser que algunos lo piensen, pero nadie ni siquiera se atreve a mencionarlo, sobre todo después de la forma en que esta benemérita institución nos ha apoyado. Pero yo sí pienso que hay maneras de externalizar algunos servicios que inclusive pueden tener que ver directamente con la prestación de servicios de salud, que nos pueden ayudar a bajar costos, pero también a servirle a los costarricenses, eliminar filas y avanzar en esta dirección. Tercero, necesitamos avanzar hacia un rebalanceo de cargas sociales que tiene que al mismo tiempo fortalecer los ingresos de la caja. Cuarto, tenemos que buscar otras maneras de fortalecer los ingresos de la caja.
Por ejemplo, simplificarle la vida a ese millón de personas que están en la informalidad para que regresen a la formalidad debe ser una prioridad. El no cobrarles 10 años para atrás, ¿verdad? Si se acercan a la caja a formalizarse. El arrancar con cargas sociales diferenciadas para pymes y para pequeñas empresas con tal de que entren en el servicio formal. Hay 3 o 4 cosas que podemos hacer en esa línea para volver a la formalidad. Y el quinto punto que mencionaría es que yo pienso que la exportación de servicios médicos, de la cual ya conversé, tiene que convertirse no solamente en una oportunidad de crecimiento personal para quienes trabajan en el sector de la salud, sino que tiene que convertirse necesariamente en un ingreso adicional para la caja. Muchas gracias, don José María. Debo agradecer muchísimo a ustedes dos hoy que verdaderamente para este evento convocado por CR Biomet han hecho un esfuerzo no solamente por desmenuzar el tema, sino también explicarlo fácil, que eso es algo fundamental en este momento país que vivimos. Me quedan demasiadas preguntas, tengo alrededor de 8 preguntas aquí haciendo fila. Voy a escoger 2 muy rápidamente para poder hacer un cierre y que sea además considerado con nuestra audiencia. Muchas gracias a las personas que han estado conectadas y que han estado muy pendientes a realizar consultas para los 2 candidatos valientes que se quedaron para conversar de un tema fundamental como es la ciencia y la tecnología. Este tema me parece que además es fundamental, don Sergio. Vea que es una pregunta casi yo diría periodística de las que llamamos al hueso. Dice que la biotecnología genera 500 billones anuales, ¿verdad? Y que Costa Rica tiene una rica biodiversidad y un excelente recurso humano en el área bio. A ver, la indignación que siente la persona que escribe esta pregunta, uno la podría compartir. Y vea la pregunta: ¿por qué los actores empresariales e inclusive políticos no quieren ver la posibilidad de que el país desperdicie el no aprovechar la biotecnología para impulsar el desarrollo? Don Sergio. Muchas gracias, don Marlon, y a la persona que hace la pregunta. Y la frustración del pueblo, la frustración de un político honesto y que quiere arreglar el país también, porque lo que somos aquí, don José María y yo, somos representantes de la gente. Vean, en primer lugar, debo decir que lo anoté antes, hay un tema de desconocimiento y de no capacitación de muchos funcionarios públicos que están ahí tomando decisiones. Hoy en Setena hay ingenieros y abogados tomando decisiones y no entienden nada de desechos sólidos, no entienden nada de producir energía con la basura, no saben nada del tema de administrar y gestionar los recursos y los desechos de Costa Rica. Las municipalidades recogen la mitad de la basura, la otra mitad, ¿dónde creen que va a dar ustedes? A los ríos todavía. Aquí no tenemos la cultura, ni siquiera, de aquí nadie quiere tener un lugar de tratamiento de basura cerca de su casa, porque hemos sido egoístas también como población, porque no nos han educado correctamente. Yo quiero llamar la atención, porque voy a terminar con lo que ella está preguntando, pero hay un camino para todo esto, y es que si hay funcionarios públicos que no entienden, porque estoy claro que hay un gran recurso humano en la parte de biotecnología y jóvenes y no tan jóvenes que se han encargado de prepararse a lo largo de todos estos años, no solo en el tecnológico, sino en la Universidad de Costa Rica, porque principalmente son esas 2 universidades públicas y una universidad privada la que ha podido apostar al tema de la biomedicina. Eso habla mal del país. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hay más de 60 universidades. ¿Y qué pasa con las demás universidades? Aquí estamos hablando en este congreso de vincular la universidad con la empresa. ¿Cuál universidad? La UCR es lo que queremos vincular con las empresas. Hablemos las cosas como son. ¿Cuántos miles de muchachos están estudiando en universidades privadas que sabemos son de garaje en Costa Rica, pero sin embargo el CONESUB se para el sol a verlo y las autorizan? Acá es un negocio la educación hace muchos años. Entonces, a la persona que hace la pregunta, cuando en el país la educación superior se convirtió en un negocio económico y no en una visión de desarrollo, tenemos al final esta realidad. ¿Cuál es la realidad? En que no hay cabeza, no hay manera de que un gobierno que lo que está pensando es en ver cómo sobrevive fiscalmente para entregar en mayo la banda presidencial
o a don José María o a Sergio Mena. ¿Y qué pasa? Que esa es la presión que tienen, no están pensando en el futuro del país, en eso que don José María habla de mediano y largo plazo o corto. Entonces, aquí hay un tema central, y es que las personas nunca van a encontrar que se invierta en biotecnología en Costa Rica porque hay una incomprensión de las autoridades de gobierno actuales, y en segundo lugar, las empresas, el sector privado de Costa Rica está muy acostumbrado a hacer plata de una misma forma, don Marlon, y a la ciudadana. Y cuando usted le cambia el enfoque al empresario que toda la vida ha vendido carros de gasolina, no todos los empresarios están listos para los carros híbridos y carros eléctricos, como si lo está una persona que se llama Javier Quiroz en Costa Rica, y no es publicidad. ¿Qué pasa? Que tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que presentar un proyecto donde realmente se fomente la investigación en este país, no como se dice que se hace. Porque las ingenieras del TEC, los científicos del Tecnológico de Cartago son una minoría de la población nacional. Entonces yo creo que nosotros podemos, como país, primero, nombrar a las personas con la experiencia y con la capacidad y el temple y, que entiendan el tema de la biotecnología como una inversión para el desarrollo nacional. Segundo, buscar los recursos a nivel internacional y a nivel local para poder crear los clusters o todo lo que tenga que ver con los centros. ¿Por qué no pensar en un Silicon Valley como el que tenemos? ¿Por qué no en Pérez Celedón hacer tecnología de alta calidad? ¿Por qué no crear biotecnología, trabajar en temas de biomasa, biosalud y todo el encadenamiento que se ha hablado esta tarde acá? Tiene que tener una política pública de un gobierno que entienda el tema de biotecnología y que lo quiera aplicar. Y finalmente, muchas de las cosas no suceden para la persona que escribe la pregunta, simple y sencillamente porque el marco regulatorio, Marlon, está quedado en muchas cosas. La ley de Recope ni siquiera reconoce al hidrógeno como una alternativa de combustible. En Costa Rica estamos con un marco regulatorio en materia de propiedad intelectual de patentes. ¿Cuánta gente puede hacer una patente en Costa Rica? Primero hay que pagar casi $600 para poder inscribir el documento. ¿Y quién puede hacer una patente en Costa Rica? ¿Cuántos muchachos de colegio salen diciendo yo quiero patentizar mi invención? Entonces tenemos que empezar por revisar el marco regulatorio, apoyar financieramente a todos los núcleos o todos los clústeres que puedan haber en el país y ser serios cuando hablamos de vincular universidad con Estado o universidad con empresa, porque tenemos un parque universitario que tenemos que revisar, y esto lo digo con mucho respeto. El papel que hacen las universidades públicas hoy es preponderante, pero don Marlon y don José María no alcanza para todos los jóvenes de Costa Rica. Tenemos que volcar la educación superior hacia carreras que realmente tengan empleo de futuro, y aquí meto temas asociados rápido como la robótica, como todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los cambios de paradigma, donde muchos hoy funcionarios privados y públicos no serán necesarios como seres humanos, pero sí ocuparemos quienes arreglen los robots y las máquinas, y eso hay que hablarlo también en un congreso como este, porque la biotecnología, la biomedicina, la bioinformática no son solamente esa parte mágica de la investigación en laboratorio, sino que cuál es el impacto social. Por eso sé que el plan que hay decenal 2020-2030 de estrategia para el tema de bioempresas en Costa Rica, bioemprendimiento, bioeconomía, tenemos que pasar un poco de los párrafos, don Marlon, y aquí termino, de los párrafos, digamos, idealistas de lo que queremos hacer, a señalar la llaga de la legislación quedada, dónde tenemos que reformar la ley, cómo podemos tener una asamblea legislativa del futuro para las nuevas generaciones en 2022 y poder dar los financiamientos y ligar correctamente la educación con la mano de obra de futuro, que tiene que ver con la parte que he dicho, no solo tecnológica, ambiental y robótica, etcétera, sino que todo eso al final tiene que desencadenar en la independencia económica de Costa Rica a nivel mundial. O sea, tenemos que regresarle a este país un nivel de deuda de como lo tuvimos en algún momento, y don José María recordará cuando en los 90 la deuda no representaba ni el 20%, don José María 25%, y hoy estamos por los niveles que es una barbaridad, y como usted bien apunta, todo se agravó en los últimos 10 años en Costa Rica. Muchas gracias, don Marlon. No, las gracias a usted, don Sergio. Voy a hacer
Voy a aprovechar para hacer la última pregunta de esta gran cantidad de preguntas que tenemos y luego les voy a solicitar que en 2 minutos puedan dirigir un mensaje claro a las personas que han estado en este encuentro hoy desde la mañana a la tarde y parte de lo que va a significar una discusión hacia la tarde-noche, porque es una oportunidad única para dirigirse a ellos, específicamente en este momento que vive el país. Pero antes me confecciono una de las preguntas que estaba acá ya preparada por parte de algunas de las personas que participaron en este chat. Don José María, me preguntan sobre el problema de la gestión de residuos. ¿Cómo ve usted en un posible gobierno un poco trabajar una problemática que venimos enfrentando hace muchos años? Adelante. Muchas gracias, don Marlon. Quiero hablar de residuos, pero quiero además hablar de nuestras cuencas de los ríos, porque muchos de nuestros residuos van a parar a las cuencas de los ríos. Tal vez empiezo por ahí para llegarle a los residuos. Mire, Costa Rica es un país que tiene una reputación ambiental importante. Ciertamente hemos hecho muchas cosas muy buenas. Esta semana se reconocía lo que ha subido o aumentado más bien la cobertura boscosa de Costa Rica, que hoy está cerca del 60% gracias a lo que en aquellos años, cuando estuvimos en gobierno, implementamos como el pago de los servicios ambientales, el FONAFIFO. Bueno, hoy hay que seguir por ese lado y hay que pasar al pago de los servicios ambientales en el océano, donde tenemos enormes posibilidades. Pero una persona que vea la forma en que tratamos las cuencas de nuestros ríos y en la forma en que llegan nuestros ríos al océano, van a preguntarse de verdad si eso es consecuente con nuestra reputación en el campo ambiental. Y yo, que siempre busco cómo ligar un buen ambiente con una buena economía, porque me parece que son dos caras de la misma moneda, pienso firmemente que en la limpieza de nuestros ríos hay una gran oportunidad para generar empleo, inversión, nuevos modelos de negocios y al final del día unos ríos que sean consecuentes con lo que queremos en términos de medio ambiente. Paso a los desechos, que muchas veces terminan en los ríos, como ahora lo decía don Sergio. Para mí, eso empieza por una profunda revolución cultural a nivel de cada hogar, porque ahí es en donde podemos clasificar y ahí es en donde podemos empezar a reducir los desechos y tratarlos de forma adecuada. Los desechos en Costa Rica tienen un componente que los desechos en Costa Rica tienen mucho menos componentes que son reciclables que en otros países. Pero aún así, las oportunidades de reciclar muchos de los materiales que conocemos que se pueden reciclar no se están explotando en toda su justa dimensión. Y por lo tanto empezar a nivel de la familia costarricense, a nivel de los barrios, a nivel de lo que pueden hacer las municipalidades para reciclar, para separar, para reciclar los desechos, eso también es una oportunidad de empleo en un país que necesita generar empleo y en donde eso en otros países son claros modelos de negocios. Finalmente hay algunos desechos que, bueno, que no se pueden reciclar. Algunos países han tomado el camino de convertir parte de esos desechos en energía. Generalmente son energías que por kilowatt hora producido son más caros que el resto de las otras fuentes de energía, pero que son una solución viable, amigable con el ambiente y que entonces hacen un mix de los diferentes costos de las diferentes fuentes de energía para que aquello sea tolerable o aceptable en términos de los costos energéticos del país. Y por ahí veo entonces la situación de los desechos.
No hay una solución mágica, no hay un traje que le quede a la medida a todo, pero lo que sí es importante es empezar por la casa, por el hogar, por la familia, avanzar con los programas de reciclaje, introducir modelos de negocios que propicien el reciclaje y, si es del caso, con lo que queda, explorar también algunas alternativas con tecnologías modernas para convertirlo en energía. 2 minutos si puedo, sé que estamos contra el tiempo, don Marlon, porque don Sergio comentaba lo de la energía y el ICE. Miren, amigas y amigos, a los costos de energía que tenemos hoy en Costa Rica, jamás podríamos haber atraído a Intel para que invirtiera en nuestro país hace 20. Hablamos de la emergencia no declarada, el costo de la energía. Decía, los costos de la energía en Costa Rica son otra emergencia no declarada. Necesitamos revisar los costos de producción dentro del ICE, renegociar los pasivos del ICE, que son 5.000 millones de dólares, muchos de ellos a corto plazo, altas tasas de interés, son activos que tienen una... en fin, me quedo por ahí y disculpas por los problemas de transmisión. No, no se preocupe, José María, es algo muy normal y que normalmente ahora en la virtualidad tenemos que aprender a lidiar con eso. Le voy a pedir tanto a don Sergio como a don José María que tal vez en este último minuto y medio, 2 minutos máximo, hagan una excitativa a todas las personas que han estado conectadas en este encuentro, en este conversatorio, alrededor de lo que harían cada uno de sus partidos, no solamente en gobierno, sino por supuesto en la Asamblea Legislativa, alrededor de lo que significa impulsar la ciencia y la tecnología. Adelante, don Sergio. Bueno, muchas gracias, don Marlon, y a toda la comunidad tecnológica, biotecnológica de Costa Rica, a todos los jóvenes, muchachas y muchachos, señoras y señores de todos los sectores que engloban los bioemprendimientos. Yo creo que un candidato presidencial que no esté deseoso de conversar de estos temas, como lo hemos hecho nosotros dos hoy, es un candidato que deja mucho que desear en el campo de la biotecnología, bioemprendimientos y la comprensión de todo lo que tiene que ver con lo que hemos tocado hoy acá, el expresidente y quienes hablan. Quiero decirles que en el caso de Nueva Generación, nuestro nombre no es una ocurrencia. El nombre se plantó hace 11 años porque sentíamos que se ocupaba una nueva generación de ideas, una nueva generación de planteamiento. Y así lo hemos hecho, liderando la municipalidad de Escazú, la de Mora, la de la municipalidad de La Cruz en este momento, la municipalidad de La Juelita, un partido sin deuda política, tercera fuerza nacional municipal, con más de 60 regidores en 18 cantones y con más de 3.000 concejales de distrito y síndicos. Esto habla nada más de un proyecto que no vino para hacer aquí ningún tipo de proyecto en beneficio de nadie. Yo no estoy afanado por ser presidente de la República, yo simplemente estoy apostando por poder servir al país desde la más alta magistratura con los más altos valores. Estaremos ofreciendo nuestra fórmula presidencial en los próximos días de alto impacto para Costa Rica. Estaremos también publicando la vida de todos los primeros lugares de diputación de nuestro partido, que son gente que provienen algunos de otros partidos, agobiados de los partidos donde estaban, otros que vienen con convencimiento propio, pero sobre todo quiero decirles a todos los de la comunidad tecnológica, para cerrar en estos 2 minutos, que yo no les vengo a pedir a ustedes nada más que se informen muy bien de quiénes son los candidatos presidenciales en este 2022, qué han hecho en su vida anterior, qué han hecho en su vida pasada, quiénes son y qué proponen hacia adelante, que vean la consecuencia, quiénes hemos sido funcionarios públicos y servidores de lo privado y quiénes nos hemos preparado para gobernar en Costa Rica y quiénes somos simplemente ocurrentes candidatos que venimos simplemente a entorpecer un proceso democrático porque así lo permite la ley, pero Costa Rica no puede equivocarse en 2022 ni en regresar a la política vieja en el sentido de las viejas ideas, ni tampoco condenarnos a 4 años más de lo que tenemos hoy. Con mucho respeto, a informarnos sin olvidar el pasado, a mirar hacia adelante y a votar por Costa Rica, porque esto lo vamos a construir entre los que ya han servido, los que vamos a servir y lo que viene para el futuro de nuestros niños y niñas y adultos mayores. Gracias. Gracias a usted, don Sergio. Su despedida, don José María. Muchas gracias, don Marlon y don Sergio, amigas y amigos. Vivimos, como mencioné, una franca emergencia nacional no declarada. No hay margen para errores y debemos de poner este país nuevamente sobre el camino de una transformación hacia un futuro que nos acerque a todos al bien vivir.
El desarrollo de un país se mide por las oportunidades y las opciones que tienen quienes vienen más atrás en la búsqueda de ese bien vivir. Costa Rica siempre fue un país de oportunidades y yo pienso que en nuestros corazones añoramos que la patria lo vuelva a hacer. Vivimos en un mundo complejo, con mucha tensión geopolítica, una economía global ralentizada, una crisis que se viene en cuanto al cambio climático y esta pandemia. A pesar de ello, un país como el nuestro, que es pequeño y juega en nichos de mercado, tiene grandes oportunidades si empeñamos nuestro esfuerzo personal y nos unimos en llevar adelante el país. Suelo decir que Costa Rica merece ganar, y claro, merece ganar. Es posible, es tiempo de soñar lo que nunca antes habíamos soñado y de hacerlo realidad. Y eso lo hacemos entre todas y todos. Muchísimas gracias por haber participado en este conversatorio. Muchas gracias a Costa Rica Biomed por habernos invitado a una conversación tan interesante. Y si me lo permiten, aquí en 5 segundos al final, don Sergio, lo voy a llamar para que nos tomemos un café. En 5 minutos, no, en 5 segundos le digo que espero el contacto. Gracias. Bueno, esos cafés que se toman entre los políticos, espero que les vaya muy bien, que le echen mucho azúcar. Les agradezco muchísimo a todas las personas que han estado conectadas y que han aprovechado para hacerles consultas directas a cada uno de los candidatos. En este caso, tanto a don Sergio como a don José María. Debo reconocer en Cerebro Biomed un gran esfuerzo desde hace muchos meses en la organización de este evento, que como les digo, ya ha llevado toda la mañana, ha llevado parte de la tarde, pero que ha llevado meses y tiempo de planificación y por supuesto tal vez algo que es fundamental, el gran esfuerzo por tener muchas candidaturas hoy y que bueno, que estos temas tienden, por supuesto, a ocasionar alguna tensión desde la especialización y la profesionalización que tienen. Y debo reconocer en este caso en ustedes dos la valentía de afrontar esta temática y sobre todo dar puntos de vista que considero que son valiosos en el orden de lo que significa la generación de la política pública. Muchas gracias, don Sergio Mena, del Partido Nueva Generación. Muchas gracias, por supuesto, a don José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional.